Pueden sentarse. Bueno, yo creo que todos, si somos honestos, y me disculpan si asumo algo, pero creo que todos, cada uno en nuestra vida, de alguna manera u otra, hemos sido influenciados por otra persona. Todos los que estamos aquí presentes, yo diría que todo el mundo siempre ha sido influenciado por una persona en su vida. No solamente por una persona, también por un pensamiento, por una ideología social, un pensamiento filosófico. En otras palabras, la manera en que interpretamos el mundo, como se le conoce como una cosmovisión, cómo interpretamos el mundo, todos hemos llegado a tener una manera de interpretar al mundo por la razón de que hemos sido influenciados por otras personas. Todos. Especialmente en el tiempo que vivimos ahora, en el cual es muy popular las redes sociales, los medios de comunicación, la tecnología. Aún es muy popular ahora el hecho de tener seguidores. Varias redes sociales le dan mucho valor, le otorgan mucho valor a tener muchos seguidores. Le otorgan valor incluso financiero el poder tener muchos seguidores. Ya sea YouTube, ya sea cualquier otra de las diferentes medios de comunicaciones que existen. Se le da valor a lo que es tener muchos seguidores. E incluso nosotros como padres a veces decimos, lo he dicho yo personalmente, yo quiero que mis hijos sean líderes, pero que no sean seguidores. Quiero que mis hijos sean líderes, pero que no sean seguidores. Pero nos damos cuenta de que igual terminan siendo seguidores de alguien, terminan imitando a alguien. Igual cada uno de nosotros, yo me atrevería a decir que hemos sido seguidores de alguien, somos seguidores de quizás algún tipo de pensamiento, somos influenciados por la manera en que otras personas viven, ya sean celebridades, ya sean personas importantes, familiares, padres, tíos, personas acercadas a nosotros, han influenciado en nuestra vida. Pero yo creo que en esta mañana mi deseo y el deseo que Dios ha puesto en mi corazón es poder convencerlos de que no hay mejor persona a la cual podamos seguir. No hay mejor persona a la cual podamos seguir en este mundo que no sea Jesús. No hay ninguna otra persona, no hay ninguna otra persona que podamos seguir mejor en este mundo que no sea Jesús. Y antes de pasar al pasaje, quiero que podamos tener en mente específicamente y por una razón muy importante, saber cuál es el propósito de este evangelio que nos escribe, inspirado por Dios, el apóstol Juan. Y él mismo nos lo dice en el versículo 31 del capítulo 20, nos dice que todo lo que Jesús, los milagros, las señales que había hecho Jesús para sus discípulos, y el 31 nos dice que era para que pudieran creer de que Él era el Hijo de Dios, que era Jesús, el Cristo, el Mesías. Y en este mismo capítulo unos cuantos versículos anterior o antes del pasaje que vamos a ver, nos dice que a los que creyeron en su nombre se les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. A los que creyeron en su nombre, no su nombre Jesucristo, porque fuera Jesús su nombre y Cristo su apellido, sino creyeron en la implicación, en lo que implicaba de que Él era Jesús, el Mesías, de que Él era el Cristo, el Mesías, el esperado, el ungido, el Rey, el profeta y nuestro sumo sacerdote. Los que creyeron en ese nombre les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios, teniendo en mente entonces el propósito del evangelio que Dios inspira a Juan a través de su Espíritu Santo, de que podamos creer de que Él es el Hijo de Dios. Y aquí, empezando con el capítulo 1, nos da un ejemplo, nos da
un ejemplo de la transformación, el cambio que comienza a hacer en la vida de un ser humano cuando Dios le concede, le regala la fe para creer en ese nombre, en nombre de Jesús. Y vemos en este pasaje cuál es el cambio, qué produce en la vida de un ser humano el creer en el nombre de Jesús. Más a cuantos creyeron en el nombre, más cuantos creyeron en el nombre de Jesús, se les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. ¿Y qué produce eso en la vida de un seguidor de Cristo, de un discípulo de Cristo? Lo vemos en este próximo pasaje. Primero, lo que quiero que veamos juntos es que si es la mejor persona o la persona la mejor persona que podemos seguir en nuestra vida y que cambia nuestra vida, entonces es importante testificar acerca de esta persona. Y eso lo vamos a ver repetidamente, testificar acerca de Jesús. Si es la persona a la cual la mejor persona, el mejor líder, si usted le quiere poner o decir, que podemos seguir en este mundo, entonces lo que produce eso en nosotros es seguir a esta persona. Debemos de seguir a esta persona y debemos de testificar acerca de esta persona. Pero este testimonio, ese testificar, vamos a ver que tiene características de qué es lo que testificamos, qué es lo que debemos de testificar. Y por último, que el seguir a Jesús o ser un discípulo de Jesús, un discipulado, ser un discípulo de Jesús es un llamado, una invitación a investigar quién es esta persona, y es un proceso que es una vida para nuestra vida entera. Y por último, debemos de estar dispuestos como discípulos de Jesús a vivir por un sueño más grande que nuestras propias vidas. Tenemos que estar dispuestos, siguiendo a Jesús, a vivir por un sueño, por una causa, por una misión que es más grande que nuestras propias vidas. Veamos lo que dice primero el pasaje que encontramos en el versículo 37. Y dice, voy a empezar leyendo desde el 35. Dice, al siguiente día, Juan estaba de nuevo allí con 2 de sus discípulos. Al ver Jesús que pasaba por ahí, dijo, aquí tienen el Cordero de Dios. Cuando los 2 discípulos le oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les preguntó, ¿qué buscan? ¿Qué buscan? Entonces, el carácter de nuestro testimonio, las características de lo que nosotros testificamos como discípulos de Jesús, vamos a compartir 3 características. Primero, con la pregunta, ¿qué buscan?, les hace Jesús. Y esa respuesta de lo que buscamos, de lo que los discípulos buscaban, es lo que va a formar o estructurar lo que ellos en un momento iban a testificar. Por ejemplo, el versículo 43 nos dice, versículo 44, dice, Felipe era del pueblo de Betsaida, lo mismo que Andrés y Pedro. Felipe buscó a Natanael y le dijo, hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. De Nazaret, replicó Natanael, ¿acaso de ahí puede salir algo bueno? Ven a ver, le contestó Felipe. Cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, contestó, aquí tienen un verdadero israelita en quien no hay falsedad. ¿De dónde me conoces?, le preguntó Natanael. Antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, ya te había visto. El testimonio
lo que testificaban tanto Juan el Bautista como los discípulos, estos primeros discípulos de Jesús, cuando iban y llamaban primero a Andrés, a Simón, después a Felipe, después de Felipe llamaron a Natanael, iba o estaba formado lo que ellos testificaban por la respuesta que le dan a la pregunta, ¿qué buscan? Y si detenidamente nos ponemos a ver por qué la pregunta, por qué el autor, por qué Dios inspira al autor a preguntar o decirnos que Jesús les pregunta a ellos, ¿qué buscan? Y nosotros nos hacemos la pregunta también, ¿qué buscamos? Jesús les pregunta, ¿qué buscan? ¿Están buscando de verdad, verdaderamente al que puede quitar el pecado del mundo? El que, como decía Juan el Bautista, el Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Están de verdaderamente buscando al Mesías, al que estaban esperando? O como Jesús nos dice a través de Lucas específicamente, que muchas personas se le acercaban y Jesús le decía, ¿estás seguro que me quieres seguir porque me quieres seguir a mí o quieres lo que yo te puedo dar? ¿Qué buscan? Hace la pregunta como un desafío en esta narrativa, pero también para un desafío para nosotros. ¿Qué buscamos en Jesús? Porque la respuesta a esa pregunta es lo que va a estructurar qué es lo que testificamos. Y obviamente el convencimiento lo da Jesús, como lo vemos en la vida de Natanael. Y vuelvamos a leer el versículo 50. Dice, ¿lo crees porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera? ¿Lo crees porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera? Pregunta el rabí, ¿tú eres el Hijo de Dios? ¿Tú eres el Rey de Israel? El testimonio, la pregunta que han contestado, la pregunta que Jesús le hace a los primeros discípulos, la respuesta que ellos obtienen y la obra de Dios en la vida de Natanael, porque es Dios el que da el convencimiento. Pero el testimonio que daban ellos, ya sea lo que ellos compartían, iba estructurado por la pregunta o la respuesta a la pregunta, ¿qué buscan? Si nos damos cuenta, ¿qué era lo que testificaban ellos? Por ejemplo, el versículo 41, hemos encontrado al Mesías. El versículo 43, el versículo 41, Felipe buscó a Natanael y le dijo, hemos encontrado a Jesús de Nazaret. Y por eso digo la pregunta, la respuesta a qué buscamos, eso va a formar cuál es nuestro testimonio. Cuando nosotros hablamos de Cristo, cuando le testificamos, ya hemos establecido que es necesario que testifiquemos como discípulos de Cristo. Pero ¿qué es lo que testificamos? Si vemos la descripción que nos dan lo que testificaba tanto Juan el Bautista como los discípulos, ¿qué testificaban ellos? De que él era el Mesías, era el Hijo de Dios. Pero primero, para por ellos testificar eso, ellos tenían que creer. Tenían que creer que verdaderamente Él era el Mesías, el Hijo de Dios. Por eso la pregunta, Jesús no les pregunta a quién busca, sino qué buscan. Y eso para nosotros debe de formar, debe de darnos un desafío a saber cuando voy a testificar, y es necesario que testifiquemos de Jesús, pero ¿de qué es lo que testificamos? Cuando le hablamos a alguien de Cristo, cuando testificamos de Cristo, ¿qué es lo que le decimos?
¿Qué es lo que testificamos? Eso va a depender de lo que buscamos. ¿Ha usted venido quizás a buscar o quizás usted ha pensado que lo que estaba buscando es una buena vida en Cristo o quizás añadir a Cristo a nuestra vida para hacer algo más que añadimos en nuestra vida? O quizás venía buscando una solución a sus problemas, ya no tener más problemas en su vida. Y si eso es lo que hemos venido buscando, eso va a estructurar lo que vamos a testificar. Si testificamos a las personas, cuando vamos a testificar a las personas y les decimos, ven y sigue a Cristo porque no vas a tener más problemas, ya no te vas a enfermar, ya no vas a tener ningún problema en tu matrimonio, a diferencia de decir, ven y busca a Cristo porque Él es el Mesías, porque Él es el Hijo de Dios. Él es la solución no a todos tus problemas, sino Él es la solución a tu único problema, que es que vivimos todo ser humano por naturaleza separados de la presencia de Dios. Por eso, ¿cómo yo contesto esa pregunta? Como la contestaron los discípulos y como Jesús les hace la pregunta, ¿qué buscan? Esa estructura va a formar lo que nosotros vamos a testificar. Y quiero ser claro, no estoy diciendo que es la única manera de que debemos de testificar, que esto es una descripción de solamente cómo se puede testificar de Cristo. Pero sí no cabe duda que es algo que vemos en este pasaje que se repite, que ellos iban y testificaban de lo que habían escuchado, de lo que Jesús les había compartido, de los que Juan el Bautista les había compartido, de lo que ellos mismos creciendo, yendo a las sinagogas, estudiando en sus hogares, podemos decir, era que Él era el Mesías. Y eso entonces va a formar lo que nosotros testifiquemos. ¿Qué nosotros creemos de Jesús? Eso va a formar entonces lo que nosotros vamos a testificar acerca de Jesús. Sí, nuestro testimonio, sí, la vida, la manera en que vivimos nuestra vida, sí, quizás nuestras experiencias pasadas es válido, pero si notamos en este pasaje, ¿qué hablaban? ¿Qué le decían a las demás personas, específicamente a las personas más allegadas? Que hemos conocido al que estábamos buscando, al que estábamos esperando, al Mesías, al Cristo. Y en nuestro tiempo, quizás usted pueda decir, o quizás usted no tenga un trasfondo religioso, quizás no fue criado en la iglesia, o tal vez nos relacionamos muchas veces con personas que no tienen ningún tipo de trasfondo religioso o asistir a ningún tipo de iglesia, nunca se les habló de Cristo. Y eso también va a ayudarnos, nos va a desafiar. Bueno, ¿qué es lo que voy a testificar acerca de Jesús? ¿Qué es lo que voy a decir acerca de Jesús? Y las personas quizás, a diferencia de los discípulos, no estaban buscando, que estaban buscando al Mesías, al Rey de Israel, pero las personas alrededor nuestro sí están buscando, no a Dios, pero sí buscando en otras cosas lo que solamente en Dios pueden encontrar. Y el desafío para nosotros es entonces, ¿qué es lo que yo creo acerca de Jesús? Va a estructurar entonces, ¿qué es lo que voy a testificar acerca de Jesús cuando le hable y le comparta a otra persona acerca de Jesús? Pero tengo que primero yo creerlo. Creo yo que Él es el Mesías. Estoy yo convencido de que Él es el Hijo de Dios. Estoy convencido de que Él es el Salvador del mundo. Creo yo que Él es la segunda persona de la Trinidad, Dios en la naturaleza humana,
que ha venido, que se nos ha revelado en la persona de Jesús, es lo que voy a testificar. Segundo, es un llamado a un proceso, es una invitación a un proceso de investigar, de una investigación acerca de la persona de Jesús, pero es un proceso, hermano, es un proceso. El seguir a Jesús es un proceso, ser un discípulo de Jesús es un proceso, es una invitación a investigar la persona de Jesús. Si somos discípulos de Jesús, es un proceso, es una invitación a investigar a la persona, a quién es la persona de Jesús. Pero es un proceso y eso es algo que nos da esperanza. Veamos lo que dice el pasaje en el versículo 44. Perdón, el versículo 42 dice: luego lo llevó a Jesús, quien mirándolo fijamente le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, serás llamado Cefas. Tú eres Simón, hijo de Juan, serás llamado Cefas. ¿Por qué digo que es un proceso, es una invitación a investigar la persona de Jesús? Es un proceso porque vemos, por ejemplo, en la vida de Pedro. Nos dicen los autores de los evangelios, y al comparar los diferentes evangelios al evangelio de Juan, nos damos que esto fue muy temprano en la vida de estos discípulos. Pero Jesús lo que le está diciendo a Pedro, y el autor, que es Dios inspirando a Juan, nos da el nombre en el griego, la traducción del nombre de Pedro, para dejarnos ver de que sí es un proceso, porque sabemos al leer los demás evangelios, al leer este evangelio, de que ellos no lo sabían y lo entendían todo. Todavía en este momento no lo sabían y no lo entendían todo. Pero lo que Jesús le dice a Pedro es que el nombre que le pone lo llama por el nombre por el cual él iba a formar en él, no ahora, pero en algún momento, en un futuro. Pero desde este instante lo llama, y el significado en el griego de Cefas es piedra. Es, ahora no te veo así, ahora no estás así, pero te veo así. Te veo en un futuro como esa piedra. Y después lo vemos en Mateo capítulo 16, que sí, dice, sobre esta piedra, sobre este fundamento. Pero vemos que fue un proceso porque aún después de eso, Jesús tiene que reprender a Pedro. No solamente en la vida de Pedro, pero lo vemos en la vida de los demás discípulos, de los apóstoles, que aún después de todo de que Jesús le había enseñado, después uno de los discípulos incluso hasta le pregunta: enséñanos al Padre. Todo este tiempo han estado conmigo y todavía me preguntan: enséñanos al Padre. Entonces es un proceso y nos da esperanza, porque es un proceso y es una vida el seguir a Jesús. Pero es necesario que estemos dispuestos a seguir a Jesús. Y es una obligación seguir a Jesús. Es un proceso que lo vemos en la vida de Pedro y lo vemos en la vida de los demás discípulos. Y es un proceso de investigar la persona de Jesús. Veamos lo que dice el versículo 38. Dice: Jesús se volvió otra vez al ver que lo seguían. Les preguntó: ¿qué buscas? Rabí, ¿dónde te hospedas? Rabí significa maestro. Vengan a ver, les contestó Jesús. Ellos fueron pues y vieron dónde se hospedaba, y aquel mismo día se quedaron con él. Eran como las 4 de la tarde. Uno pregunta: ¿pero por qué Dios, a través del autor, por qué incluir esa frase al final? ¿Por qué eran como las 4 de la tarde? ¿Por qué digo que es un proceso de investigar? Porque estos dos discípulos, no menciona el nombre, pero nos damos cuenta que era Juan y Andrés, vienen con preguntas por lo que ya les había dicho el Juan el Bautista.
al ver, dice que pasaban, Jesús les dice, ese es al cual yo estaba llamando, ese es al cual yo estaba proclamando, el que algún día iba a venir. Y al él hacerles la pregunta, ¿qué buscan? ¿A dónde te hospedas? Queremos hacerte más preguntas nosotros, queremos darnos cuenta, queremos nosotros investigar lo que hemos escuchado, queremos hablar contigo, queremos estar a solas contigo. Y por eso menciona la hora. ¿Cuánto tiempo? Años después, recordar, tener eso como algo en su mente tan importante, el tiempo que estuvieron con el Maestro, con Jesús, investigando, preguntándole, haciéndoles preguntas. Porque si no, si leemos el pasaje de esas preguntas que le hicieron al Maestro, fueron y buscaron a las demás personas, a sus hermanos. Investigaron, le preguntaron a Jesús y a raíz, como resultado de eso, dice que van y le testifican a sus hermanos. Y a Juan, posiblemente, como vemos en los demás evangelios, a Santiago, a Andrés, a Pedro, después a Felipe y después a Natanael. Pero también otra cosa que es importante y es interesante para poder entender este punto del proceso, tenemos que estar dispuestos a investigar la persona de Jesús, dice, es ver cómo va cambiando la respuesta de los discípulos a medida que va uno encontrando a Jesús. Ver la medida en que va cambiando la confesión de estos discípulos a la medida que se van encontrando con Jesús. Otra vez, importante que podamos entender para ver ese punto del proceso. A Pedro, todavía no eres, pero llegarás a ver. Es un proceso de conocerme. No es un proceso de perfección, pero es un proceso de un compromiso de buscar a la persona de Jesús. La primera respuesta que vemos para ver la medida en que van cambiando la confesión de los discípulos, el primero les dicen, versículo 38, Rabí, que simplemente Rabí significaba maestro, maestro. ¿Qué buscan? Maestro, tú eres un maestro. Eso es una confesión. La segunda confesión, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que oír. Dos, que al oír a Juan habían seguido a Jesús. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo, ahora cambia su confesión, hemos encontrado al Mesías, es decir, el Cristo. De Rabí a Mesías, a la medida que fue incrementando su conocimiento en ese proceso de investigar la persona de Jesús, de ese discipulado, de seguir a la persona de Jesús, va aumentando su confesión, va incrementando su confesión del conocimiento de quién es la persona de Jesús. Al día siguiente, el 43 dice, Jesús decidió salir hacia Galilea, se encontró con Felipe y lo llamó. Sígueme. Felipe era del pueblo de Betsaida, lo mismo que Andrés y Pedro. Felipe entonces buscó a Natanael y le dijo, hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. Y por último, la confesión de Natanael. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, declaró Natanael. Es un proceso entonces, es un proceso de una vida. Estamos dispuestos a seguir a Jesús, de ser sus discípulos. Es un proceso, es una invitación a conocer a la persona de Jesús. Lo vemos en el ejemplo de estos discípulos y lo vemos también en nuestra propia vida. Ellos no lo conocían todos, ¿ve? A veces decimos, no, pero es que yo no sé testificar, no les sé hablar a otras personas de Cristo, tengo que esperar que sepan mucho, pero aquí lo vemos claramente, está claro. A la medida que ellos siguieron a Jesús, a la medida que intimidaron con Jesús,
fueron conociendo y fueron testificando de Jesús, pero no lo sabían todo. No, incluso las respuestas a sus confesiones, en ese momento, en ese instante, ellos mismos ni comprendían cuál era la profundidad de la confesión que estaban dando. No sabían cuáles eran las implicaciones de todo lo que ellos estaban confesando acerca de la persona de Jesús, pero no eso fue un obstáculo, pero eso no fue algo que los limitó, los paró, decir yo no voy a testificar de Jesús hasta que yo no sepa bastante, hasta que yo no me sepa toda la Biblia. No fue un obstáculo, pero sí estuvieron dispuestos a seguir a la persona de Jesús, pero a la misma vez de testificar acerca de la persona de Jesús. Y por último, es un llamado a vivir por un sueño aún más grande que nuestras propias vidas. Es un llamado a seguir a Jesús para vivir por un llamado, por una misión, por un sueño más grande que nuestra propia vida. Y lo vemos en el versículo 50, y ahí vamos terminando. Dice, ¿lo crees? Porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera. Dice, vas a ver aún cosas más grandes que esta. Y añadió, ciertamente les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Estamos dispuestos como discípulos, como seguidores de Jesús, estamos dispuestos a vivir por un llamado, por una misión, por un sueño que es aún más grande que nuestra propia vida, que nuestros propios intereses, que nuestras propias prioridades, que ahora como discípulos de Jesús, Jesús cambia nuestras prioridades, estamos dispuestos a vivir por ese sueño, que es el sueño, que es la misión de Jesús, es la misión de Dios. ¿Estamos dispuestos? Es la pregunta. Y para poder entender este pasaje es lo que tenía Juan el apóstol en mente. Lo podemos ver en Génesis capítulo 28, porque nos damos cuenta que en el versículo 47 está en la mente del autor, de Dios, inspirando a Juan. Está en la mente el capítulo 27 de Génesis, capítulo 28. Incluso cuando le dice a Natanael que no he encontrado otro israelita, que no en él no encuentra engaño, porque en la mente de él está Génesis capítulo 27, cuando Jacob dice que con su madre hacen una trampa para robarle la bendición a su hermano Esaú, pero después vemos más adelante en el capítulo 35 que Dios se le revela y le cambia el nombre y le da la promesa, que le ratifica la promesa que le había dado a su padre Isaac y a Abraham. Pero por razón del tiempo no vamos a ver todo ese pasaje, pero sí lo que Jesús le dice en el versículo 51. Le dice, ciertamente les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar. ¿Qué es lo que vemos en el versículo 28 de Génesis versículo 10 al 15? Le dice, cuando llegó a cierto lugar, se detuvo para pasar la noche porque estaba anocheciendo. Tomó una piedra, la usó como almohada y se acostó a dormir en ese lugar. Allí soñó que había una escalinata apoyada en la tierra y cuyo extremo superior llegaba hasta el cielo. Por ella subían y bajaban los ángeles del Señor. En el sueño el Señor estaba de pie junto a él y le decía, yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. Y a ti y a tu descendencia les daré la tierra sobre la que estás acostado. Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Te extenderás de norte a sur y de oriente a occidente, y todas las familias de la tierra serán bendecidas
por medio de ti y de tu descendencia. Yo estoy contigo, te protegeré por donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. Jesús le dice a Natanael, en mí se cumple esta promesa. En mí vas a ver, me has creído porque te dije que te vi en la higuera, pero dice, vas a ver aún cosas mejores que esa, aún cosas más grandes. Dice, vas a ver, ustedes que estaban buscando acceso a la presencia de Dios, vas a ver sobre mí descender y ascender a los ángeles. El lugar donde tú hablaste, donde Jacob, nuestro antepasado, habló con Dios, dice que levantó un altar diciendo, aquí estuvo la presencia de Dios, aquí hablé con Dios. Le dice a Natanael, en mí se ha cumplido esa promesa porque yo soy el verbo, soy la palabra, soy el que da acceso a la presencia de Dios, el que, como dice el capítulo 1, estaba de cara a cara con el Padre, que era con Dios, estaba con Dios en el principio, y ahora dice que ha venido y a habitar en medio de ustedes. Ese soy yo. Ahora se ha cumplido en mí la promesa a Jacob. Ustedes que creían, que buscaban, que proclamaban, que conocían de Jacob como el que era el padre de las tribus de Israel, ahora en mí se ha cumplido. Ahora yo soy el puente, yo soy la escalera, yo soy, dice, la entrada al cielo a través de mí. ¿Has creído porque te dije que te vi? Pero te digo, no solamente a usted, pero a los demás discípulos, verán cosas más grandes. Verán la gloria del Dios invisible revelarse en mí, en la persona de Jesús. Yo soy el Mesías, soy el Salvador. ¿Estamos dispuestos, es la pregunta, a vivir por un sueño aún más grande que nuestras propias vidas? ¿Estamos dispuestos a ser seguidores de Jesús y ahora a invitar a otros, a testificar e invitar a otros a que puedan conocer el único camino por el cual podemos tener acceso a Dios? ¿Ves la diferencia? ¿Ves la importancia de saber quién es, de quién testificamos? Estamos testificando de Dios. Estamos siguiendo a Dios en la persona de Cristo. ¿Qué testificamos acerca de la persona de Cristo? De que Él es Dios. Él es el único acceso al Padre. Él es podemos decir, el puente, la entrada al cielo, a la presencia de Dios, porque Él es Dios. En Génesis dice que Jacob dice que levantó un altar porque dice que ahí Dios le habló. Y Jesús dice, pero yo soy la palabra encarnada. Yo soy la presencia de Dios. Yo soy Dios. ¿Estamos dispuestos a vivir por esa misión? Como seguidores de Jesús, discípulos de Jesús, estamos dispuestos a vivir por una misión que es aún más grande que nuestra propia vida. Si hemos sido influenciados por muchas otras cosas, pero qué mejor persona que seguir a la persona de Jesús. Qué desafío, qué esperanza nos da, que es un proceso, que no lo sabemos todo, no lo llegaremos a saber todo, pero eso no nos limita, no debe de limitar nuestro testimonio, lo que testifiquemos acerca de Jesús. Pero tenemos que estar dispuestos de seguir a Jesús. Tenemos que estar dispuestos a seguir a Jesús en este proceso de investigar acerca de la persona de Jesús y para poder vivir por una misión, por una tarea, por un sueño que es aún más grande
que cualquier sueño que podamos tener cada uno de nosotros. Por eso la pregunta, ¿qué buscan? ¿Qué buscan? Lo que usted ha creído, que estaba buscando o que ha encontrado en Jesús, es lo que usted va a testificar. Si usted piensa que solamente en Jesús ha encontrado paz, tranquilidad, eso es lo que usted va a compartir. Aquí va a invitar a otras personas a decirles, ya no vas a tener más problemas, se te va a mejorar tu matrimonio, tu vida va a ser mucho mejor. Sí, no quita de que esas cosas sean realidad, pero estamos invitando a las personas a algo aún más grande, que es a seguir a Dios, es a seguir a Jesús. ¿Estamos dispuestos? Es un proceso. ¿Estamos dispuestos a seguir ese proceso? La única solución a esta búsqueda es seguir a Jesús. Y eso lo vemos en este pasaje. La única solución es seguir a Jesús, es buscar a Jesús, porque en Él está la plenitud de la palabra, la plenitud del conocimiento, la vida, la luz, la vida, la muerte, la resurrección. Solamente en la persona de Jesús podemos responder esas preguntas. Que el Señor nos ayude en este desafío y que es mi deseo que podamos salir desafiados, que el Espíritu Santo haya podido desafiarnos como me ha desafiado a mí y podamos poner en práctica este desafío que tenemos de seguir a Jesús, porque lo vemos en los discípulos, no lo entendieron todo, fue un proceso en su vida, pero estaban dispuestos a seguir a Jesús porque habían creído de que valía la pena. Valía la pena, no había más, ninguna otra persona que valía la pena de seguir que no fuera a Jesús. Y eso, por la obra del Espíritu Santo en sus vidas, cambió sus vidas por completo. Nadie más puede transformar, puede cambiar nuestras vidas, sino el mismo que nos ha dado la vida, el que nos ha dado propósito por el cual vivir, el que ha creado todo el universo. Y si usted quizás en esta mañana todavía está preguntando, o se hace esa pregunta, ¿de quién es Jesús? ¿A quién estoy buscando? ¿Qué vine buscando? Mi deseo y mi oración es que pueda Dios ayudarle, revelarle de que por encima de lo que usted quizás haya venido a buscar, en Jesús puede encontrar todo lo que quizás usted ha tratado de estar buscando o hoy quiso venir a buscar, pero solamente en la persona y en la obra de Jesús podemos encontrarlo. Que Dios nos bendiga. Oremos. Señor amado, gracias Padre.